Muy bienvenidos a esta tarde en que vamos a alabar a Dios juntos y vamos a escuchar su palabra. Vamos a empezar con una oración. Señor, queremos poner en tus manos todo lo que vamos a hacer aquí en esta tarde y queremos pedirte que nos ayudes a estar centrados en lo que vamos a hacer, Señor, que seas tú el que nos hable en esta tarde, Señor. Gracias por la oportunidad de estar aquí, por el privilegio de poder reunirnos y poder hacerlo de una manera completamente libre, Señor, y ayúdanos a aprovechar estas oportunidades. Y gracias también porque vamos a poder escuchar tu palabra y queremos pedirte que nos ayudes a estar atentos a tu voz. Gracias porque eres el Dios que da fuerzas al que está cansado, el Dios que promete ayudarnos cuando nosotros pensamos que no podemos más, el Dios cuyo poder se perfecciona en nuestra debilidad. Te queremos alabar y queremos honrarte por eso, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Se me acaba de soltar aquí esto. Vamos a cantar una canción más, que es una canción que se llama Por Fe y es una canción que habla de algo parecido a lo que acabamos de cantar. Si acabamos de cantar que el Señor es el que da fuerzas al que está cansado, esta canción dice que debemos de vivir por fe, confiando en aquel que da fuerzas al que está cansado. Voy a pediros que nos pongamos en pie, vamos a pasar la ofrenda misionera también con esta canción, ¿vale? Así que, por favor, nos ponemos en pie. Por fe vemos a nuestro Dios. Se moverá. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a aquel que mira con fe sus promesas con
sea que muy buenas tardes a todos. La verdad que no hace tanto calor. No hace tanto calor como en algunos sitios que he estado, con mucho más calor en un púlpito. Así que hoy podemos llevarlo y nos alegramos de cada uno de los que estáis aquí. Vemos de Huelva a Pepe y a su esposa Esther. Muy bienvenidos. Y también alguna otra persona más. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Una lectura de la palabra del Señor dice así: Y Acab, el rey, le contó a Jezabel, la reina, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo: Basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro se durmió. Y he aquí un ángel lo tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: Levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la cabeza y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y he aquí vino a él la palabra del Señor, y él le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces él dijo: Sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y aquí una voz vino a él y le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y el Señor le dijo: Ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey de Aram. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo:
permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete pues, que te echo yo. Entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y los sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente, y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Estoy triste por dejar el mejor trabajo del mundo. Son palabras que dijo el primer ministro Boris Johnson hace unos días cuando presentó su dimisión. Estoy triste por dejar el mejor trabajo del mundo. Yo digo que estaba equivocado. Con todo lo importante que es ser primer ministro de Inglaterra, el mejor trabajo del mundo es servir a Dios. No importa la posición social, el acceso al poder que a uno le dé, el sentirse por encima de todos los demás, nada de eso es comparable con el trabajo, con una vida de servicio a Dios. Vivir con la consideración de que todo lo que hacemos es para el Señor. Y lo hacemos para escapar de la mediocridad cuando uno sirve al Señor. Cuando uno considera todo lo que hace como un servicio al Señor. Es un modo de escapar de la mediocridad, del conformismo y también de lo que a uno le empobrece. Y cuando entra en esa persona la convicción, la realidad de que lo que está haciendo es servir al Señor en su vida, entra en una esfera diferente, en la esfera de la excelencia, en la esfera del sentido de la vida y de lo que nos enriquece. Estamos estudiando el libro de Primera de Reyes y en concreto en esta etapa del libro tenemos delante de nosotros a un personaje extraordinario, Elías. Aparece sin presentación realmente. De pronto en el capítulo 17, en el versículo 1, dice directamente, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Así que aparece de pronto en el relato del libro de Reyes. Pero si alguien está buscando tiempo para ir a visitar su tumba en las tierras de Israel, pues que no haga el viaje, porque nos dice la Biblia que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Y Elías, sin embargo, a pesar de entrar de esta manera en la historia bíblica y salir de ella del modo que acabo de decir, que la Biblia nos relata, es alguien al que se nos presenta en el Nuevo Testamento como un modelo para nosotros. En el libro de Santiago dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Así que 5 capítulos en el libro de Reyes son suficientes para presentarnos a un personaje que va a marcar en muchos sentidos ese Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento. Se nos habla de Juan el Bautista como el nuevo Elías, el precursor del Mesías. Viene, dice Lucas 1:17, en el espíritu y el poder de Elías. Así que en los siguientes domingos iremos viendo, cuando tengamos aquí la reunión, los capítulos que se refieren a este hombre. Aquí hemos leído un capítulo realmente maravilloso por un lado,
triste por otro, pero desde luego no nos debe dejar sin conmocionar, no nos debe dejar indiferentes. Porque en este capítulo vemos, y lo pongo a modo de presentación, cómo es ese Dios de Elías. Pues aquí se nos presenta como un Dios de compasión, de cuidado y de comisión. Un Dios de compasión por el pueblo, un pueblo que le está dando las espaldas, un pueblo que no lo tiene en cuenta, un pueblo que acaba de ver un portento, algo extraordinario que se ha llevado a cabo por manos del profeta Elías, pero que sin embargo, ya veis, de millones y millones, al final se nos habla solo de 7.000 que no han doblado rodilla ni besado la estatua de Baal. Pero no solamente compasión por el pueblo enviando a Elías, sino compasión por el propio profeta, como veremos en un momento. Un Dios que cuida a su siervo. Para muchos las personas son de usar y tirar. Cuando dejo de tener de ellas un beneficio, cuando ya lo que quería lo tengo y me es más una carga que otra cosa, me desprendo. Me desprendo de familia, me desprendo de amistades, me desprendo de trabajadores. Depende el área en el cual nos fijemos. Para muchos, la manera de relacionarse con las personas es de usar y tirar. Cuando ya no haces falta, se acabó la relación, no interesa. Pero aquí vemos que Dios no actúa así. Dios cuida en lo pequeño, cuida en lo que nadie sabe ni conoce, solamente aquel a quien está cuidando, como veremos también en un momento. Pero también es un Dios que comisiona. Elías, ¿qué haces aquí? ¿Cómo es posible que has entrado en esta barrena espiritual, en esta barrena física, en un punto donde no solo estás pasivo, sino que estás siendo autodestructivo? ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Tengo todavía trabajo. Tengo comisión para ti. No pienses solo alrededor de ti y tus circunstancias. El mundo es muy grande y tengo para ti tarea en ese mundo. Así que tengo para ti comisión, trabajo. Esto que hemos leído acontece unos 800 años antes de la venida de Cristo. Y este Elías fue la voz de la conciencia que confrontó a toda una nación, a los gobernantes, a los sacerdotes, con la realidad de un Dios exclusivo, un único Dios, el Dios de Israel, el Dios que sacó de Egipto a su pueblo, que lo introdujo en una tierra que no era de ellos, la tierra prometida, y que una vez dentro este Dios les dio victorias, bendiciones. Pero ya cuando la nación estaba unida, y ahora más al desunirse, al dividirse, la nación del norte, el pueblo del norte, donde Elías lleva a cabo su ministerio, entra en una situación de total idolatría. Para conseguir afirmar todavía más el reino, a un lado y a otro se levantan templos para dioses extraños. Se levantan lugares de sacrificio, incluso de niños, de vírgenes. Se levantan sitios donde el pueblo lleva a cabo todo lo que el Señor les había prometido como culto a otros dioses. Multitud de profetas viviendo a cargo de los presupuestos generales del Estado, que eran todos aquellos de Baal y los otros 400. Tremenda la situación donde desde el rey hasta la reina estaban alentando este culto para las personas. Y entonces, en esa situación, capítulo 17, entra Elías. El Señor envía a Elías. Y lo que viene Elías es a
intentar conseguir que el pueblo recupere la fe perdida, que aquellos que le han dado la espalda al Señor vuelvan su corazón a Dios y se pongan al servicio de ese Dios. Así que vemos en este hombre momentos de triunfo. La mano del Señor, dice el último versículo del capítulo 18, la mano del Señor estaba sobre Elías. Viene de un gran triunfo. Demostró que no hay ningún otro Dios. Por horas los sacerdotes de Baal llamando, y claro, allí no podía venir nadie. Y él en aquel altar que restaura, sobre el que coloca el sacrificio, que inunda de agua, cuando clama al Señor no tiene que esperar. El Señor se manifiesta en forma de fuego y consume todo, hasta las piedras. Y entonces Elías tiene que escuchar de parte del pueblo un grito: el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Por fin han despertado. ¿Será el momento? ¿Será ahora cuando este avivamiento por el cual había orado, por el que estaban durante ya meses y meses y años con una sequía para ver si así su corazón se doblegaba clamando al Señor? ¿Será por fin este el acto que se necesitaba, el momento que el pueblo esperaba, y que nuevamente gritan: el Señor, Él es Dios? Y cuando poco después recibe la orden de parte del Señor para que se levante ese veto a la lluvia, y Elías ora, y después de orar vuelve a llover. Es un momento cumbre, ¿no? Si fuésemos tú y yo, después de estos éxitos, ¿dónde nos sentiríamos? ¿Dónde estaríamos? En la cumbre de la montaña, en el punto más alto. Pero ¿quién dice tranquilidad? Junto con el triunfo, entre comillas, de Elías, vienen las amenazas de Jezabel. El rey, su esposo, cuando llega, más corriendo que despacio, para que el agua no le alcanzase, le cuenta, dice ahí en ese versículo 1, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Y tendría que haber dicho: a todos tus profetas, a todos tus profetas, porque ella había introducido ese culto y ella había introducido dentro de lo que era el servicio religioso a todos esos profetas y alguno más. Y cuando esta mujer escucha esas noticias, no se humilla viendo el gran milagro que Dios había hecho. No comienza a decir como los que gritaban allí: el Señor, Él es Dios. Se llena de ira y lanza sus amenazas. La verdad que las amenazas son siempre peligrosas. Más cuando vienen de una reina que se había encargado de matar a todo cuanto profeta de Dios tenía por delante. Estaba prohibido, proscrito, te jugabas la vida si eras un profeta de Dios, con Jezabel en el trono. Así que Jezabel lanza no solamente una amenaza, sino una sentencia para ser cumplida. La vida de Elías está en juego. Mañana, en 24 horas, tú vas a estar como los profetas que has matado. Y se produce ahí el hundimiento de Elías. No tuvo la convicción de Nehemías cuando le dicen: mira, Nehemías, vienen a por ti. Los enemigos, Sanbalat, Tobías, vienen a por ti. Escóndete en el templo. Nehemías tiene que decir: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Ha de huir un hombre como yo? ¿Acaso uno como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré, no entraré. ¿Qué le pasó a Elías? ¿Qué le pasó a este hombre capaz de estar de pie, teniendo frente a él a todos aquellos cientos de sacerdotes?
a todo un pueblo que desconfiaba de él y que seguían aquel culto, al rey y al ejército que el rey tendría con él allí en aquel momento, su guardia. ¿Qué le pasó a este hombre que estaba solo contra el mundo y de pronto, porque aquella mujer, la reina, dice, mañana a estas horas estarás muerto, se hunde, se llena de miedo? ¿Qué le pasó? Para salir corriendo hasta que por fin, dice el versículo 5, acostándose bajo el enebro, se durmió. Se refugia en el sueño. Una manera de buscar, olvidarse de los problemas, dejar de pensar en todo lo que tiene encima, eludir sus responsabilidades, dejarse arrastrar por el sentimiento de que era un objetivo fácil para una reina despiadada como aquella. No solo eso, sino que pide la muerte. Está pidiendo la muerte. Basta ya, dice el versículo 4. Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Pide morirse. Aunque solo sea entre paréntesis. ¿Sabéis cuántas personas en España están en esa zona peligrosa del hundimiento que les lleva a la muerte o al menos a intentar poner fin a su vida? En España, este año pasado, se han suicidado sobre 4.000 personas. Esos son más de 10 al día. Y el día tiene 24 horas, así que estamos hablando de que cada hora, cerca de 2 personas cada hora se suicidan. Y no hablo de los intentos, sino de aquellos que han consumado el suicidio. Es terrible. Es terrible. Pero Elías ha entrado en este pozo, un pozo oscuro y profundo. El gran Elías está dominado por el temor, huye, se deja arrastrar por el sentimiento, y el valiente Elías es ahora el deprimido Elías. Con razón, cuando Santiago habla de este hombre que no deja de ser extraordinario y que queda muy allá de la altura de cualquiera de nosotros, ni juntos. Aquel que aparece con el Señor en el monte de la transfiguración, a un lado Moisés, al otro lado Elías. Que no me digan a mí que no era grande Elías. ¿Qué otro tuvo ese privilegio junto con Moisés? Pero para recordarnos cosas importantes, Santiago lo toma por eso como ejemplo y dice de él que era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Quiere decirse que si Elías entra en una fase como esta en su vida, ¿por qué podemos pensar que a nosotros no nos va a ocurrir o que no tiene sentido que nos ocurra? Las pasiones semejantes a las nuestras nos recuerdan que somos débiles y vulnerables. Nos recuerdan que hay asuntos que deben estar continuamente delante de nosotros para no entrar en ese bucle que nos puede arrastrar a una posición que desde luego no hubiésemos elegido. ¿Qué le ocurrió a este hombre? Pero vamos a ver, Elías, si acabas de decir a aquel pueblo que Dios es Dios, que Dios es el soberano, que Dios es el que manda, que Dios es el que tiene el control, ¿cómo le das más peso a lo que pueda decir una reina, aunque sea la reina de Israel? ¿Cómo le das más peso a la amenaza que puede surgir de cualquiera de la tierra cuando tú eres siervo del Dios vivo, del Dios todopoderoso? ¿Es que te has olvidado de eso? ¿Has hecho pesar más en la balanza la amenaza de aquella mujer
que todo el poder que el Señor te ha mostrado y que te ha permitido ver y experimentar? Jezabel puede decir o intentar cualquier cosa, pero no es ella quien tiene el control de tu vida. Elías, tú experimentaste el poder de Dios en la casa de la viuda y no te moriste de hambre, aunque apenas había recursos para comer, un poco de harina y de aceite, y no faltó durante mucho tiempo. Tú, que has sido el instrumento de Dios para que no lloviese y luego para que lloviese, ¿cómo puedes dudar de su control, de su poder? Tú que has visto cómo el fuego desciende y consume y lame hasta las piedras del altar, sales huyendo y corriendo porque te llega la noticia de que van a por ti. Elías, no te puedes olvidar de quién es el Señor de todos, pero también el Señor tuyo. Un Elías, dice el versículo Dice en el versículo 4 al final: basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Uno siempre intenta, o al menos los padres siempre intentan, que los hijos lleguen más lejos. Y nos olvidamos que muchas veces somos nosotros los que queremos llegar a través de ellos. Ellos ya tienen su propia carrera. Pero aquí está diciendo: yo hubiese querido conseguir más que mis padres para este pueblo. Hubiese querido que no mi fama, sino mi trabajo, mi servicio al Señor fuese mucho más allá que lo que mis padres hicieron, como mis padres vivieron. Y sin embargo, ¿en qué se ha quedado mi labor? ¿En qué se ha quedado mi trabajo? En nada. Así que encuentra que su vida ha sido un fracaso comparando solamente con sus padres, ya con nadie más. Su vida como un fracaso, su vida como un sinsentido. Y de nuevo se está olvidando que no es a Elías a quien le toca hacer el balance de su vida, sino a Dios a quien le toca hacer el recuento de la vida de Elías. Pero claro, cuando uno entra en ese bucle, en ese pozo oscuro, donde se pierde la noción de ese Dios de compasión y de poder, y va ganando espacio nosotros y lo poco que somos, y como no merece la pena vivir, y qué he hecho yo, y qué he conseguido, y qué sentido tiene que yo siga viviendo. Cuando uno entra en esta dinámica y se olvida que el que hace el balance de nuestra vida es el Señor, que a nosotros nos toca la obediencia, la fidelidad, servirle, pero juzgar nuestra obra cuando estamos en esa condición, en esa situación, nunca vamos a salir aprobados, porque lo que está puesto sobre nosotros es unas gafas de cristal con un espesor tremendamente oscuro, que lo que hace es todavía rebajarnos mucho más. Elías se había olvidado que su vida, claro que tuvo sentido. Hubo personas que cuando vieron ese fuego de Dios cayendo sobre aquel altar reconstruido, fue un choque para ellos. Hay 7,000 que no han doblado las rodillas, y cómo tuvo que ser de fuerza para sus vidas aquella experiencia en el Monte Carmelo. Cómo tuvo que ser de fuerza para sus vidas saber que el profeta de Dios había dicho no llueve y no llovió, y luego llueve y llovió. De qué manera su ministerio alentó muchas vidas, muchas personas. Pero ahora Elías aquí se está diciendo a sí mismo: yo no soy mejor que mis padres, realmente no ha merecido la pena, no sé por qué estoy aquí, ni siquiera para qué estoy aquí, mejor me quito de en medio. Y menos mal que Elías termina durmiéndose. El sueño es bueno. A veces encuentro que hay personas que hacen
la competencia de ver quién duerme menos. No, yo con 1 hora ya me llega. Yo me duermo y ya está, no me hace falta más. Yo 3 horas, yo 2 horas. No, ¿a alguien le habéis escuchado decir, no, yo necesito dormir 10 horas al día? Bueno, 10 horas al día vas a dormir. Uy, esta persona, vaya vago, que no duerme, que duerme demasiado. Pudiera ser, pero el sueño es muy importante. El sueño es muy importante, el sueño es reparador, el sueño calma el cuerpo, calma la mente, ayuda a desconectar y ayuda a que de algún modo por dentro pues se calme todo nuestro ser. Así que lo mejor que puede hacer en estos momentos Elías es dormir. Su cuerpo y su mente lo necesitan. Y aquí llegamos, y es donde vemos a un Dios de compasión. Porque dice en el versículo siguiente, en el mismo versículo 5, y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró, y aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió. El Señor cuida a su siervo. Ha tenido compasión de su siervo y se acerca a él. Y vemos cómo el Señor cuida de su siervo y lo hace anímica y físicamente. Le da de comer, le hace dormir y de nuevo le da de comer y quiere que se reponga porque tiene en él alguien al que ama. A veces vemos en Dios algo así como un gran empresario que nos tiene a nosotros como siervos y hablamos de que somos instrumentos para su obra, pero no, Dios nos ama no por lo que hacemos, nos ama a Elías y no le desecha porque ya no puede sacar más de él, porque ya está quemado. Dios no hace eso. Se habla mucho, ¿no? Ya estoy quemado, ya estás quemada. Aquí quemado es el que le cae el agua hirviendo en el brazo y se quema, ese está quemado. Dios no dice ya no me sirves, porque ya no eres capaz de sostenerte en pie. Dios se acerca a nosotros. Físicamente sabe qué es lo que necesita el profeta ahora. Anímicamente sabe qué es lo que le hace falta al profeta ahora. Y tiene que hacerle la pregunta, como veremos en un momento en el versículo 9. ¿Qué haces aquí, Elías? Elías, yo te amo a ti por quien eres y te he llamado a ti por quien eres. Y dentro de eso está tu servicio para mí. Pero no eres un instrumento, no eres una pieza en una máquina. El amor de Dios quiere colmar todas nuestras expectativas y aunque nuestra frustración nos lleve al desánimo, aunque nuestras fuerzas parece que se debilitan y que no podemos más, el Señor quiere recordarnos que Él es el soberano, que tiene el control, que entrar en un pozo negro y oscuro ni es nuestro destino ni es nuestra cárcel. Él quiere sacarnos de ahí, que le veamos a Él tal como es, el que está no solo al otro lado del pozo, sino dentro del pozo con nosotros. Y desde ahí quiere sacarnos hacia adelante. ¿Qué haces aquí, Elías? Lo cuida físicamente, anímicamente, pero también lo cuida espiritualmente. No lo deja de la mano. Así que le manda que se vaya a Horeb, al monte Sinaí. Es el mismo monte con 2 nombres. Porque el Señor tiene para él ahí tarea. Pero cuando llega a ese monte Sinaí, de nuevo dice que entra en la cueva, pasa la noche en ella y llega la palabra del Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué voz? Elías no está recuperado ni mucho menos.
Elías sigue mal. Elías hubiese querido quedarse durmiendo toda la vida y despertar en el cielo. Pero el Señor no le va a dejar. El Señor no le va a dejar y quiere sacarlo de esa posición en la que Elías únicamente está pendiente de sí mismo. Mirad, cuando le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, versículo 10, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, matado a espada de tus profetas. Solo he quedado yo y buscan mi vida para quitármela. Pues sí, era verdad. Era verdad que el pueblo abandonó el pacto, derribaron sus altares, mataron a los profetas. Todo eso era verdad. Pero no era verdad que solo quedaba él. No era verdad. Y notad cómo todavía le está impregnado de esta condición de desánimo, porque nuevamente en el versículo 13 se le vuelve a preguntar, ¿qué haces aquí, Elías? Y exactamente lo mismo. Tengo celo de ti, Señor, que eres el Dios de los ejércitos, pero han abandonado el pacto, pero han derribado tus altares, pero han matado a tus profetas. Solo he quedado yo y buscan mi vida para quitármela. No es fácil salir de esa condición. No es fácil salir de ese desánimo. No es fácil salir de ese estado de depresión profundo que tiene al profeta pillado, en el cual ha entrado. Y el Señor tiene que insistir, y no solamente le recuerda a Elías el valor que Elías tiene para él, sino que le recuerda también el valor que otros tienen al igual que Elías. No eres tú solo, Elías. Hay 7,000. Hay 7,000 como tú. Así que esto debe animarte, o por lo menos debe hacerte ver que no estás tan solo, que no eres objeto de persecución tú y nadie más. Hay 7,000 como tú. Así que el Señor le viene a decir, mira, Elías, ni estoy de acuerdo en lo que te está ocurriendo y cómo lo estás tomando. Y no solo eso, sino yo quiero sacarte de aquí. Y quiero que entiendas que tengo para ti tarea, trabajo, servicio. Pero no puedes hacerlo mientras continúes en esta situación. Así que vamos a hablar no de cómo estás, no de cómo has llegado aquí, sino qué tienes por delante, qué puedes hacer, qué quiero que hagas. Y el Señor tiene tarea para aquel hombre. El Señor tiene tarea suficiente. Así que, ¿qué ha hecho el Señor con Elías en esos versículos, entre el versículo 11 y el versículo 13? Pues el Señor le recuerda quién es Dios. Le recuerda quién es Dios. ¿Quién era Dios para Elías? Para Elías Dios era poder, autoridad, fuerza, imposibilidad de hacerle frente. Así que el Señor lo que va a hacer, dice en el versículo 11, Elías, sal de la cueva, ponte en el monte delante del Señor. Y dice, y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes, quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Luego un terremoto, luego el fuego, el Señor no estaba en el terremoto, el Señor no estaba en el fuego. Había tenido Elías la experiencia de ese Dios que era no solamente juicio, sino atronador, porque en la soledad de aquella montaña y en la noche de aquella montaña, ese viento poderoso que destroza los montes, que quiebra las peñas, el ruido tenía que ser algo ensordecedor, como si de pronto el mundo se viniese abajo.
Y Elías había visto a ese Dios manifestarse así para que un pueblo rebelde se conmocionase. Elías había visto también a ese fuego que desciende del cielo, que de por sí ya es todo un mensaje, una proclamación y una revelación de quién es Dios. Elías había visto el poder de Dios extraordinario, capaz de amilanar a la humanidad entera. Pero en este caso, dice, el Señor no estaba ni en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. ¿Dónde estaba el Señor? Dice el versículo 12, después del fuego, el susurro de una brisa apacible, o como alguien ha traducido, un sonido de suave silencio. El silencio, que no es porque no hay nada, sino el silencio que Dios es capaz de cubrir con su presencia. Porque es en ese momento cuando se da cuenta realmente que cuando Elías lo oye, cubre su rostro con su manto, sale y se pone a la entrada de la cueva. Es el reconocimiento del Señor, es la visión renovada del Señor, es acercarse al Señor ya no en la espectacularidad, sino en el corazón que está gimiendo, en el corazón que por sí mismo no puede romper aquello que le está atando, y es ahí donde el Señor le habla en el mismo tono, pero con más fuerza. Es el susurro de Dios que le dice: Elías, Elías, ¿qué haces aquí? Aquí nadie está para aplastarte. Aquí nadie está que ya no cuenta contigo. Aquí ya no está que tú no eres necesario en este mundo y que sin ti este mundo seguiría igual. Nada de eso es el discurso, Elías. Elías, ¿qué haces aquí? Ven, sal fuera. Dame la mano. Rompe desde tu lado lo que desde el mío ya está roto. Era lo que Elías necesitaba y era lo que Dios le dio. Dios sabe que necesitamos de Él. Démosle oportunidad al Señor. Hay una cosa por la que Elías es conocido, porque antes de toda esta experiencia, Elías se le presenta como un hombre que ora, como un hombre que ha estado mucho tiempo buscando al Señor en oración, en la presencia del Señor en oración. Y en un sentido, Elías había hecho suyos los pecados de aquel pueblo, se había identificado tanto que sufría, que gemía por la incredulidad, por la idolatría, por la manera en que menospreciaban al Señor, como después de ese milagro extraordinario del fuego que desciende del cielo y después de lo que dijeron, no hay reacción, todos quedan igual. Y la reina sigue en el trono y el rey sigue en el trono y la orden de búsqueda y muerte está dada. Todo sigue igual, nada cambia. Pero sin embargo, todo cambia. Porque Dios acerca a Elías en un lenguaje que Elías entiende, en el lenguaje del amor. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Demasiado tiempo ya. Estamos hablando ya de más de un mes, ya para 2 meses con toda esta historia. Elías, ¿qué haces aquí? Y entramos en la parte final de nuestro pasaje, y es que Dios comisiona a su siervo. Hay trabajo que realizar, hay planes que llevar a cabo. Cuento contigo, está diciendo el Señor. Cuento contigo. Y le dice, tienes que ir a Damasco para ungir a Hazael por rey. Tienes que ir y ungir a Jehú por rey. Tienes que ir
y ungir a Eliseo como profeta en lugar tuyo. Hace poco estaba dentro de la cueva, debajo de un árbol, que parecía que todo se acababa y el mundo no tenía sentido. Y el Señor le está diciendo, no, la obra va a continuar y hay un profeta que viene después de ti al que tú vas a ungir. No, la reina y el rey no van a estar por siempre aquí. Voy a levantar a uno que se encargará de quitarlos de en medio. Y mira, yo estoy más allá de los confines de Israel. Tengo planes con ese reino y vas a ungir a su rey. Así que el Señor se ha acercado para darle lo que él de ninguna manera pensaba que volvería a poder hacer, para darle una labor, para darle una tarea. Dios es el que comisiona. Y tantas cosas podíamos decir en este sentido, pero el hombre que sale huyendo y atemorizado y hundido es aquel que ahora, en esta oportunidad que el Señor le da, va a regresar sin temor a la reina, sin temor al rey, sabiendo que delante de él hay un futuro en el cual Dios está. Y quiero terminar, aunque sea brevemente, con ese llamamiento, con esa comisión para ungir a Eliseo. Elías se había encontrado solo, evidentemente. Solo. Recordáis que el Señor mandaba a los suyos de 2 en 2 para que no fuesen solos. Elías estaba solo. Fue así como estuvieron muchos profetas en el Antiguo Testamento. Pero en este caso el Señor le adelanta que no va a seguir solo, que va a tener un compañero, que va a tener alguien al que capacitar y formar, a aquel Eliseo, que dice el final del texto que fue detrás de Elías y le servía. Un Eliseo que no estaba ocioso, no fue al primero que pasaba por ahí, no fue buscando un voluntario, no fue buscando a alguien de mal testimonio, no fue buscando a alguien que no estuviese dispuesto a dejarlo todo por el servicio a Dios. Y es que cuando Elías llama a Eliseo, no es Elías quien llama a Eliseo, es Dios quien está llamando a Eliseo. Por eso le dice en un momento determinado, ¿qué te he hecho yo? Yo no soy aquí nadie. Es el Señor quien lo hace. El llamamiento no viene ni por un comité, ni por un consejo de ancianos, ni por una iglesia. No es una iglesia que encomienda y luego desencomienda. Esos son juegos de hombres. El llamamiento viene de Dios. Dios es quien llama. Sobre uno es colocado el manto, como en este caso solo hace Elías. Era una señal de reconocimiento. ¿Cuánto hay aquí? Porque este manto que se pone sobre el hombro de Eliseo será el manto que en el último momento recogerá Eliseo cuando Elías asciende a los cielos. Es el cielo quien está detrás del llamamiento y del servicio al Señor. Eso es lo que hemos estado considerando en esta hora. Un hombre abatido, profundamente hundido, sin salida para nosotros. ¿Qué decirle en esa situación? Así que el Señor no se para en reproches, en lamentos, en falsos recuerdos o falsas seguridades. El Señor le dice a Elías, yo sigo siendo Dios que te amo. Yo sigo siendo Dios que tengo compasión de ti, que te quiero cuidar. Yo sigo siendo Dios que tengo tarea, trabajo para ti. Que el Señor nos ayude. Porque no hay situación en la que nos podamos encontrar
que Él no sea capaz de liberar. No hay pozo lo suficientemente oscuro y profundo en el cual nos podamos encontrar, en el que el Señor no tenga algo para nosotros. Y ese algo es salir de ahí, salir del pozo, salir del túnel, con el reconocimiento, ya no en el trueno, en el fuego, en el terremoto, sino en el susurro de la voz del Señor. Que el Señor nos ayude a tener ese oído especialmente preparado para que cuando Él nos habla, le podamos contestar, sabiendo que para nosotros es su compasión, su cuidado y también la comisión que tiene para que la llevemos a cabo mientras estemos aquí. Vamos ahora. Señor, qué tremendo puede ser nuestra vida como fue la del profeta. Qué terrible esa experiencia de estar en el pozo y no ver la salida. Pero qué grande eres tú, que en toda situación en la que nos encontramos, sabemos que tú estás con nosotros. Y no quieres que nos olvidemos de quién eres tú, que nos olvidemos de cómo nos amas, de cómo nos valoras, no por lo que hacemos, sino por lo que somos en ti. Y Señor, que el ejemplo que vemos en Elías, que sea el nuestro también. Y donde hay sufrimiento, Señor, donde hay desánimo, donde hay lucha en la mente, en el corazón, te pedimos que te permitamos a ti, por tu Espíritu, obrar en nuestras vidas, abrir el corazón, ver hacia adelante, y ese adelante es real cuando tú estás. Así que, Señor, gracias por tu misericordia y tu compasión. Gracias por tu cuidado, aunque a veces no somos capaces de reconocerlo. Gracias, Señor, que en ti seguimos teniendo esperanza, y de aquel que estaba caído, tú eres capaz de levantarlo y ponerlo para los demás como ejemplo, como modelo a seguir. Señor, seguimos poniendo delante de ti todas las necesidades de hermanos, de hermanas, la necesidad de los enfermos, Señor, también la necesidad de trabajo, la necesidad para los mayores de verse cuidados y queridos, y en todo, Señor, que podamos darte las gracias. Despídenos ahora con tu paz y tu bendición.